Ok, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Estamos iniciando como cada segundo martes de cada mes este ciclo, este programa de este ciclo que hoy día llega a su fin en la primera parte, ¿no? Como decían en la antigua micro, de todos los colores, los choferes ponían, ¿no? Solo Dios sabe si vuelvo, o solo Evelyn sabrá si vuelvo, no sé, la corporación ahí determinará qué va a pasar con este ciclo el próximo año. Esperamos que se reedite, que continúe, que ha sido bastante entretenido, digamos, y que nos ha tenido conversando acerca de fundamentalmente literatura, historia y otras variantes durante todo el presente año. En esta ocasión, básicamente la idea es ciencia ficción, ciencia ficción y algunas variantes, y literatura, por cierto, historia, con nuestros tres invitados que, como en todas las ocasiones anteriores, van a disponer de 15-20 minutos para desarrollar una idea, y posteriormente ustedes van a poder interactuar con ellos, ¿no? Como siempre decimos, preguntar, observar, comentar, etc., ¿no? Corporación Letras de Chile, entonces, Corporación Letras de Chile les agradece, y también lo propio el sistema de bibliotecas públicas de la Comuna de Providencia, que nos acoge en este espacio, y damos inicio entonces a la sesión de hoy día, ¿no? Como casi siempre tenemos tres invitados de distintas procedencias y actividades, ligados entre ellos, ya lo vieron ustedes que conversaban aquí animadamente. Hay una complicidad al parecer, no sé si será complicidad Viña Marina en algunos casos, complicidad de los patios del Campo Oriente o las salas del Campo Oriente tal vez, por otro lado, no sé. Lo vamos a descubrir acá seguramente cuando ellos comiencen a desarrollar su ponencia. Macarena Areco, nacida precisamente en Viña del Mar, periodista y licenciada, magíster y doctora en literatura de la Pontificia Universidad Católica, y que ha publicado más de una treintena de artículos en revistas especializadas y en volúmenes de ensayos sobre narrativa chilena e hispanoamericana del siglo XX y reciente, en particular sobre la obra de Roberto Bolaño y otros autores chilenos de los últimos años, y sobre ciencia ficción. En parte, ¿no?, la presentación de Macarena. Paréntesis, podríamos, conversamos con Claudio, a ver, y de acuerdo a la experiencia y los trabajos que han hecho ustedes, incluso haciendo música, no solo estudiando, podríamos haber conversado acerca del premio Nobel a Bogdanovich, claro, ¿no? Habría sido un tema interesante justo hoy día, ¿no? Jorge Baradit, nacido en Valparaíso, que vivió toda su infancia justamente en el puerto, donde formó una banda de punk, rock, Trato Bestial, que tocó en recitales underground de la quinta región entre los años 86 y 91, estudió diseño gráfico en Viña del Mar, donde se graduó, en la Universidad de Viña del Mar, donde se graduó el año 94, quien tiene varias, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Y que ha estado en el centro de la polémica con algunos historiadores, parece. No sé, Jorge, si también podríamos dedicar un minuto a esa y aclararla definitivamente, ¿no? No se puede seguir malinterpretando. No sé si debí sentarme entre medio, ¿no? No es necesario, puede ser. Bueno, Jorge, también muchas gracias por estar acá. Y Claudio Roller, licenciado en Historia, profesor de Macarena, ayudante al parecer, casi profesor mío también, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica también, doctor en Historia, académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro del programa de estudios históricos musicológicos de la Universidad Alberto Hurtado. Su labor profesional se centra en el estudio de la historia de Europa y de la historia de la música popular, siendo parte del programa de estudios históricos musicológicos de la Universidad Católica. Bueno, ahí son ampliamente conocidos nuestros invitados.
vamos a partir en el mismo orden entonces. Vamos a compartir micrófono, galletas y agua. Y como les dije, entonces unos minutos cada uno y después la conversación con todos los presentes. Bueno, se escucha, ¿no es cierto? Muchas gracias por la presentación, siempre generosa. También a ustedes, al público por venir en estos días ya difíciles del año y por supuesto a los organizadores, a Diego Muñoz y a la gente de Letras de Chile. Yo preparé unas paginitas, no son tantas, y espero no aburrirlos. Y había preparado un Power, era más que nada para que fuera más entretenido, tampoco es tan fundamental, pero ustedes se imaginan, ¿no? Las imágenes. Bueno, ciclo Literatura e Historia, la ciencia ficción en Chile. A partir de eso yo dije, dado este título, en esta presentación me permitiré hablar de 3 aspectos, y trataré de ser breve. Historia de la ciencia ficción chilena, definición del género, donde hablaré de la importancia de la historia en la ciencia ficción, pensando en el tema, ¿no es cierto?, de hoy, y en particular de la obra de Jorge Baradit a la luz de estas ideas. Entonces, un poco de historia de la ciencia ficción chilena. Contrariamente a lo que se piensa, esto es lo normal, ¿no es cierto? Cuando uno dice ciencia ficción chilena, la gente a uno le dice, ¿pero qué es eso? ¿Existe? ¿Ah? Bueno, contrariamente a lo que se piensa, la escritura de ciencia ficción en Chile no es una práctica inexistente o solo reciente. Ya en el siglo XIX aparecen las primeras muestras del género y la producción no deja de aumentar a lo largo del siglo XX, con un paréntesis en la década de los 70 y un remontar en los 80 y 90 que conduce a un cierto auge actual. Las 2 primeras narraciones relacionadas por completo con esta modalidad, por completo digo porque hay unos textos que hay algunas referencias anteriores de Mariano Egaña, pero estos ya son como textos más directamente vinculados con el género, que se remontan a la década de 1870, son Una visión del porvenir o El espejo del futuro en el año 1975, ese es el título, pero el texto es de 1875, 100 años antes, de Benjamin Talman. Bueno, aquí en esta parte ustedes se imaginan la portada de estos libros que están en la Biblioteca Nacional, pueden consultarlos en memoria chilena, ¿no? Están ahí, están los textos completos. Bueno, y desde Júpiter de 1877 de Francisco Miralles, publicada con el seudónimo de San Paul. En la primera, que es un texto muy cortito que además está en hay solo fotocopias, esa historia es bien curiosa, si alguien quiere después me pregunta, que según dice en la portada, cito, contiene un mixto de ciencia y novela y con la que el autor se propone recrear a toda clase de lectores interesando su inteligencia en el progreso y adelanto moral y material del mundo. Eso está en la portada de ese libro. Bueno, en este texto el narrador relata un sueño sobre una estadía en el futuro, 100 años después, ¿no es cierto?, donde lee un periódico cuyos avisos comerciales transcribe, entre ellos uno que promueve fotografías mágicas instantáneas de animales en movimiento, o sea, el cine podríamos decir, y otros de empresas que ofrecen servicios de navegación aérea. En la segunda, es decir, desde Júpiter, un joven chileno que es transportado a Júpiter por el poder del magnetismo, conoce las investigaciones sobre la Tierra que allí realizan los sabios jupiterinos, quienes, gracias a complicadas tecnologías como el microscopio indefinido, así se llama, y la fotografía, observan la vida en nuestro planeta y en particular de Chile. Esto es muy divertido porque estos sabios que están en Júpiter justo tienen enfocadas sus máquinas a Chile, por aquí, por la zona central. Siempre hemos sido el centro del mundo. Bueno, para detectar algunos signos de adelanto, por ejemplo, el vapor, el telégrafo, la imprenta y el globo aerostático, y de atraso. Y leo una cita de eso. Bueno, los sabios están desesperados porque dicen, parece que todo se conjura en contra de nuestras previsiones. Hemos procurado encontrar sus puntos de adelanto y cuando nos acercábamos al término de nuestros trabajos, empieza uno de nuestros compañeros por descubrir que se fuma tabaco. Otro descubre que el alcohol, producto de tanta utilidad para la ciencia y la industria, se lo beben. Otro viene luego con que emplean la pólvora para matarse. Ahora el señor sostiene que 2 ratones, estos no pertenecen a un jardín zoológico, sino que andan por ahí. También se habla del Papa como una de las, pero yo como soy de la Universidad Católica no lo digo, pero también ese es uno de los signos de atrás. No, tú no me acusas. Bueno, esta
etapa fundacional, según Bell y Jason, que son unos estudiosos de la ciencia ficción, sigue en la primera mitad del siglo XX una fase de preludio a lo que va a ser el florecimiento del género de fines de los 50. Bueno, esta fase de preludio, dicen, hay 3 tipos de obras: relatos utópicos de crítica social, aventuras espaciales, space opera se le llama eso dentro del vocabulario técnico, y narraciones de mundos perdidos basados en la historia y la mitología nacional. También tenía aquí para que ustedes vieran las portadas. Bueno, lo que se sigue es lo que Remy Maure ha llamado la Edad de Oro. Esto me parece un poquito exagerado, pero bueno, así se lo ha llamado. De la ciencia ficción chilena, la cual se inaugura en 1959 con la publicación de Los Altísimos de Hugo Correa, autor reconocido como el padre de la ciencia ficción nacional. Inserta en el imaginario de la Guerra Fría, Los Altísimos narra la experiencia de su protagonista en un mundo extraterrestre. Es como una especie de utopía en principio, pero que rápidamente descubre que no es una utopía, sino que hay unos altísimos malvados que gobiernan todo y lo destruyen cada cierto tiempo cuando hay rebeldías. Esto después se leyó a la luz de la Unión Soviética, ¿no? Etc. Bueno, como ocurre con la narrativa en general, desde el golpe militar la producción de ciencia ficción en Chile decae, pero nuevamente empieza a remontar en los 80 con obras como La última canción de Manuel Sendero de Dorfman, El ruido del tiempo de Claudio Jaque, que seguramente no la conocen porque es muy desconocida, pero se las recomiendo mucho, realmente de las mejores novelas de ciencia ficción para mi gusto, que además uno puede hacer una lectura a partir de la dictadura, del 87, hay un grupo de jóvenes que están tratando de rebelarse y se rebelan, ¿no? El género experimenta un nuevo impulso en los 90, representado por el libro Relatos de Jaque Puerta de Escape del 90, las novelas De repente los lugares desaparecen de Mans del 92, Flores para un cyborg de Diego Muñoz del 97, que ha tenido varias reediciones y traducciones incluso. Bueno, y 2010, Chile en llamas del 98 de Darío Oces, texto que a mí me parece constituye un cierre significativo para esta década, pues en un imaginario apocalíptico describe un país agonizante donde el neoliberalismo y la sociedad del espectáculo han terminado diluyendo a la nación. Hay un gran partido de fútbol con Perú y finalmente Chile se acaba después del partido. Bueno, en el nuevo siglo, la ciencia ficción chilena experimenta un notorio resurgimiento expresado en la publicación de una veintena de obras, tales como las de Baradit, que me voy a referir un poquito a continuación. Identidad suspendida de Sergio Amira, la segunda enciclopedia de Tron de Meyer, las 3 novelas más o menos iniciales de Mike Wilson, El Pugil Zombie, Rockabilly, Los tiempos de la Caimaguana de Dauno Totoro y varias antologías. Solo voy a mencionar lo de Marcelo Novoa, ¿no es cierto?, que se llama Años Luz, mapa estelar de la ciencia ficción, pero están Los poliedros, alucinaciones.txt, hay unas 10 antologías más o menos en total. Bueno, y también quería mencionar, porque se relaciona más directamente con lo que estamos hablando, el volumen colectivo de textos coordinado por Baradit, Bizamo, Ortega y Wilson, que se llama Chile, con la E al revés, Relación del Reino 1495-2010. Bueno, aquí hay un escudo de Chile que hizo Baradit, que lo quería mostrar porque digamos, en vez de los animales totémicos pone una serpiente, ¿no es cierto? Ahí hay toda una reescritura de la historia en ese libro. 2. Me apuro. Algunas consideraciones respecto al género narrativo. Bueno, una definición general, porque todos discuten que es ciencia ficción y en realidad no es tan pertinente, me parece a mí, pero solo para hacernos alguna idea, que reformula los términos propuestos por Darko Sabin y que tiene relación con lo que estamos planteando, historia y ciencia ficción. Bueno, podría basarse en 2 elementos: el extrañamiento temático, especialmente en relación con la tecnología, lo que Sabin llama el novum, como la máquina del tiempo, o lo que sea, ¿no es cierto? O los computadores de Baradit que se conectan a las almas, ¿no? O así, ese tipo de cosas. Y una suerte de realismo, si se quiere, transparencia en la representación que refracta no solo el futuro, sino también la historia y la política, es decir, a través de los artilugios tecnológicos, lo que la ciencia ficción suele estar discutiendo es el pasado y también nuestro aquí y nuestra ahora, además de adelantando, más que utopías, las distopías que el presente nos hace temer para el porvenir. Bueno, la idea es de Carrel, seguramente lo conocen en francés, ¿no es cierto?, que una obra más temprana es una biografía de Dick que está muy interesante, de Philip Dick. Bueno, la idea de Carrel no es mía. Él dice que cuando en El hombre del castillo, que es la famosa novela de Dick, ¿no es cierto?, de Philip Dick,
Dick relata un presente estadounidense en que el eje ha resultado triunfante, donde un escritor, Hawthorne Amundsen, narra en su novela La langosta se ha posado, la novela que se escribe en la ficción, que los vencedores fueron los aliados. Hay que mirar la imagen invertida en el espejo si se quiere ver la historia real. La democracia estadounidense de la posguerra es una fantasía, y el escritor Phil K. Dick ha descrito en El hombre del castillo el fascismo real. Escribí esto para una cosa de enero, bueno, ahora lo reescribí, puse nada con la lección de ahora, pero puse es de esperar que la lección de hoy no nos muestre que lo de Dick es verdadero, digamos. Pero bueno, ya eso está por verse. Bueno, esto que he intentado explicar, sí, muy generalmente se expresa también en la obra de Jorge Baradit, que es lo que quiero dar algunos ejemplos. Bueno, 3, la obra de Jorge Baradit. A la fecha, Jorge Baradit, Valparaíso, 1968, ha publicado las novelas Yggdrasil, 5, Calfucura y Uskuma, además de la novela, o sea, una novela corta, Trinidad, la novela gráfica Policía del Karma, relatos dispersos en distintas antologías y la muy exitosa Historia secreta de Chile, que en 2015 fue, no quise, había puesto la más vendida, pero puse la más popular, pero igual, pero bueno, y ahora en 2016 la parte 2, que seguramente va a ir por los mismos derroteros. Bueno, entonces, volviendo a la definición que antes proponía de ciencia ficción, la ejemplificaré con algunas de estas obras. En Yggdrasil, Baradit se sirve de 2 submodalidades del género de finales del siglo XX, el cyberpunk y el splatterpunk. En la primera, surgida en los 80 con los relatos de Gibson, fundamentalmente, el escenario central es el ciberespacio, donde una suerte de detective de serie negra, un cowboy de consola, dicen, ¿no?, los expertos, intenta interferir con el poder globalizado. El mundo, saturado por la tecnología y sus desechos, es dominado por grandes corporaciones globales. En Yggdrasil, el cyberpunk se combina con el splatterpunk, que incluye agresividad explícita, torturas, violaciones, desmembramientos, etc. Sirviéndose de estos dispositivos, los que hibridiza con mitologías latinoamericanas, había cuentos más bonitos, a lo mejor imaginándoselo, tenía unas imágenes, por ejemplo, de algunos murales de Orozco, donde parece gente partida en pedacitos, y ese tipo de cosas. Bueno, también cierta vanguardia, posvanguardia. Entonces, tú viste ese dato, el accionismo, bien es que yo no lo conocía, que lo pueden buscar en internet. Bueno, y el cómic, por supuesto, que es fundamental. Baradit representa un espacio latinoamericano dominado por empresas globales que han reemplazado al Estado-Nación. La Chrysler es la principal de estas empresas, y pongo una cita. La empresa se volvió tan monstruosamente grande que negoció la compra de una extensa superficie de aguas internacionales entre el Golfo de México y África. Con los años, una enorme costra metálica se fue asentando en el fondo del Atlántico, con millones de habitantes distribuidos en decenas de secciones productivas. Cuando la primera generación de personas nacidas dentro de las instalaciones hubo alcanzado la mayoría de edad, la Chrysler redactó una constitución, entregó cartas de nacionalidad y pidió autorización para ingresar en la ONU como Estado soberano. Bueno, en el capitalismo global informatizado, que describe Baradit, los sujetos son fragmentados y esclavizados por la tecnología y la conexión a redes computacionales, convirtiendo lo que los convierte en piezas de maquinarias poshumanas utilizadas por poderes desconocidos. En tanto, 5, que es la segunda novela, puede ser caracterizada como una ucronía. También es una ucronía la novela que ya mencioné de Dick, ¿no es cierto? Es decir, una narración en que la historia se desarrolla a partir de una premisa distinta a la que realmente ocurrió en la realidad. En este caso, Augusto Pinochet no se sumó al golpe de Estado contra Salvador Allende, con lo cual la Unidad Popular continuó gobernando y logró poner en práctica una tecnología computacional pionera no miniaturizada. Han ficcionalizado unos diarios ustedes donde aparece como una especie que es el Pueblo Chile, no sé, el Clarín, y dice cagó el golpe, y aparece. Bueno, no hubo golpe, y unos pocos 2 o 3 años después, Chile es una especie de Silicon Valley. Bueno, sin embargo, esta aparente modernidad esconde, igual que en Yggdrasil, un sistema de producción esclavista regido por un gobierno totalitario. Por su parte, Uskuma, que es 2013, en Uskuma el protagonista es el nieto de un general de la República, quien ha sido uno de los principales victimarios. Es un poco como Arellano Stark, me parece, ¿no es cierto?,
el abuelo. Y el final opera como una sublimación de lo ocurrido en la dictadura cuando los detenidos desaparecidos retornan en la Alameda. Esta es una imagen muy como épica, ¿no es cierto? Se las leo. Desde el fondo de la Alameda vienen caminando ellos, los que fueron arrebatados desde los brazos de sus familias. Me salto un poquito. Ahí vienen todos ellos, los que estaban desaparecidos vienen. Y vienen todos, no falta ninguno. Miran extrañados en todas direcciones, sonriendo, nerviosos, con sus ropas de siempre, los lentes en su lugar, las carnes limpias de heridas y perfectos, tal como estaban justo antes de ser robados y desvanecidos. Los familiares se bajan de autos y buses y corren entre la multitud buscando los suyos y los reconocen y se abrazan y lloran juntos y nunca más y se hincan y yo me quedo en el suelo solo y abrazado a mí mismo. Ese es el nieto, este personaje que no logra como sumarse, ¿no es cierto? Hasta como epifanía. Bueno, una última muestra de la imbricación entre historia y literatura, y ya voy terminando, en la obra de Baradit es el uso que hace del mito del Inmunche, lo que podríamos insertar en algo así como una historia de los imaginarios sociales. No sé si eso existe, de ahí le podemos preguntar a Claudia. Cómo se han ido construyendo las imaginaciones sociales. Como ustedes saben, y esto lo tomo de Sonia Montesino, del diccionario de mitos que Jorge tiene en su casa, y se lo envidio porque es súper difícil de encontrar. Bueno, ¿Cerdito? Yo lo busqué hacer. El Inmunche es un niño raptado por los brujos para cuidar sus cuevas. ¿Quién cita a Montesino? Sufre deformaciones y torturas que lo convierten en una mezcla de humano y animal. En primer lugar, los brujos le quiebran la pierna izquierda y se la adosan a la espalda, por lo que camina dando brincos. Luego le tuercen la cabeza hasta dar la vuelta para despistar a los intrusos. También se sabe que se le obstruyen todos los orificios del cuerpo, excepto la boca. En la tradición literaria chilena, el Inmunche tenía un lugar prominente. Está, por supuesto, en Don Guillermo de las Tarrias, de 1860, en Mitópolis, de 59, Joaquín Edwards Bello, y por supuesto en el obsceno Pájaro de la Noche, de Donoso, del 70. También en su ensayo La muralla enterrada, Carlos Franz lo usa para dar cuenta de nuestra supuesta identidad mutiladora. Esto a mí me parece súper criticable, pero si ahí alguien quiere después preguntar esta idea de esta figura que nos sirve para decir los humanos que somos, ¿no? Baradit en otra línea distinta lo relaciona con la esclavitud informática. Por ejemplo, en la Horda Odínica, hay muchas agrupaciones raras en Brasil. Una es la Horda Odínica, que es la élite guerrera, y la Guardia del Templo de la sección 14 de la Chrysler, que es la sección de los navegantes que navegan en libre espacio con mescalina y qué sé yo. Cito, cortito. Les cosían todos los orificios del cuerpo. Los ojos eran vaciados y las cuencas alojaban hardware que sobresalía de las órbitas como cuernos sensoriales, conectados al sistema neurovegetativo a través de los nervios ópticos. Hay muchas citas de agrupaciones así enganchadas. También se relaciona con la esclavitud sexual en el caso de las perras, que les cortan las partes del cuerpo y las ponen ahí para ser esclavas sexuales. O también con Mariana, que es la protagonista, que al final también la embunchan de alguna manera. Y sobre todo con un personaje, aunque aquí ya es rara la relación, que se llama el Inmunche, es su nombre, digamos. Él es el líder sindical de la sección 14 de la Chrysler, un psicópata libidinoso y asesino, quien es representado, por una parte uno diría que es lo contrario de un Inmunche, sobre todo si uno piensa en Donoso, donde la imbunchización siempre tiene que ver como con una especie de castración, ¿no? En el mudito lo fajan y qué sé yo. Entonces en una primera instancia no, pero en una segunda instancia hay toda una lectura que se puede hacer de este Inmunche como una suerte de artista vanguardista, que también en ese sentido es como una especie de alienado, cuyo modelo, según una vez me dijo Baradit, es el artista australiano Steller. Si no lo conocen pueden buscar algunas de sus performances, son bien raras. Para concluir, el capitalismo global informatizado, el golpe de Estado no habido, el regreso de los detenidos desaparecidos de la Alameda, el Inmunche, son muestras de cómo la historia y la política son cuestiones centrales en la ciencia ficción de Jorge Baradit.